Muy buenos días, el tema de hoy es por amor. Vamos al libro de Isaías 53, 1 al 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre a cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por amor. Estamos en la semana más importante, como llaman algunos de la iglesia tradicional, la Semana Mayor. La semana donde se celebra la parte más importante de la historia, la Semana Santa, la época en la cual murió nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. Aquí encontramos en esas partes cómo el Señor le había revelado al profeta Isaías que venía a padecer el Cristo. Y encontramos algunos apartes en lo que él vino a vivir y a sufrir. ¿Quién había creído en su anuncio? Nadie. ¿Quién se había manifestado al brazo de Jehová? Nadie. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que él fue totalmente desnudado. Él quedó totalmente desnudo y lo llevaron desnudo a la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Jesús era el hombre más hermoso que había sobre la tierra. Pero aquí la palabra de Dios nos habla que dice que es inatractivo para que le deseemos, porque su hermosura fue quitada a través de los golpes, los latigazos, la corona de espinas, clavaron sus manos, le colocaron una lanza en el corazón, clavaron sus pies, le dieron latigazo en sus espaldas, clavaron una lanza y le mesaron su barba. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas personas se les habla de Jesucristo y no creen? Algunos dicen sí, más adelante, otros como que creen a medias, otros como que creen es cuando les conviene. Esta semana se ha convertido en semana prácticamente de paseo, semana de rumba, semana de encuentro, semana de trago, semana de vicio. No encontramos una lógica en el cuanto el hombre venga a someterse a la voluntad del Señor, ya que aquí encontramos en la palabra que es la semana en la cual usted y yo debemos encontrar esa intimidad con el Señor, buscarlo más a Él, porque dice que vino a padecer por usted y por mí. Por eso el tema es por amor. No lo merecíamos, pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. El Señor dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Él se llevó todas nuestras enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que si usted es una persona que está enfermo, tiene un familiar enfermo, Él ya se llevó esas enfermedades, porque Él lo dice en el verso 5, dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Mire que hay enfermedades que vienen, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, dice la palabra de Dios, morido por nuestros pecados. La enfermedad viene también por el pecado del hombre, el pecado que ha cometido en algún momento en su vida. Cuántas veces se le ha hablado al Señor, pero no han querido aceptar, y cuando viene una enfermedad, ahí sí buscan una solución para poder sanarse. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya por la llaga de Cristo hemos sido curados, no debemos estar enfermos. Pero miramos que nos dice en Isaías 53:12, dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Mire cómo el Señor nos presenta a Jesús, mi siervo. El Señor, el Padre es el que está hablando, nos presenta a Jesús como el siervo, como Él no lo presenta como su hijo, sino nos está presentando a su hijo y unigénito como un siervo, pero Él lo presenta aquí como el siervo de Dios. Lo dice en Filipenses 2:7, como dice el Señor, dice, hablando de Jesús, dice, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí lo dice en Filipenses 2, Él tomó forma de siervo. Dice la palabra de Dios que Él estaba en su reino. Él estaba como el Hijo de Dios, pero vino a habitar en un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Pero vino a despojarse de su majestuosidad para demostrarnos que Él pudo vencer a través de la cruz del Calvario. Pero mire cómo el Señor habla a través de Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por esto Jesús es el perfecto siervo de Jehová. Ojalá usted y yo dijéramos
vengo a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de Jesús, la voluntad del Señor. No vengo a hacer mi voluntad. El Señor Jesús se despojó de su voluntad, de su majestuosidad para venir a vivir, a habitar en un cuerpo humano, pero también para hacer la voluntad del Padre. Ya que el Señor lo envió a la tierra fue para darnos ese amor a usted y a mí, para que entendamos que Él vino y lo hizo fue por amor a usted y por amor a mí. Ya que es el tiempo que usted y yo recibamos a Jesús de corazón. En esta semana es un tiempo de recogimiento, es un tiempo de llegar y postrarnos delante del Señor, visualizar la cruz, humillarnos delante de Él, pedirle perdón por nuestros errores, equivocaciones, pecados, pensamientos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra voluntad. Pedirle perdón por todo lo malo que hemos hecho delante de ti y pedirle al Señor que Él haga ese intercambio, que yo quede juntamente crucificado con Cristo y poder recibir a Cristo en el corazón y poder habitar en Cristo Jesús, no vivir en la inmoralidad y en el pecado. Porque aquí lo dice en Isaías 52:14, dice cómo se asombraron de ti mucho, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que de los hijos de los hombres, fue desfigurado. La palabra de Dios nos enseña que le mesaron la barba, le arrancaron la barba, su rostro fue desfigurado. ¿Por qué? Porque a él lo golpearon, le dieron un puño, lo escupieron, lo vituperaron. Es así como el profeta Isaías nos describe como si contemplara él en ese tiempo la cruz del Calvario, el castigo al que fue sometido el siervo de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, ya que fue tan brutal que la gente se quedaba asombrada. Me imagino muchas personas quedando con la boca abierta, cómo quedó Jesús después, antes de conocer, cuando lo conocieron y viéndolo en la cruz del Calvario, lo vieron totalmente desfigurado a ese hombre de buen parecer. Antes de ser clavado en la cruz, el Señor nos habla en la palabra que los soldados romanos lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, le decían: salve, Rey de los judíos. Prácticamente como tentando al Señor Jesús, que si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Cuántas personas rechazamos a Jesús? No entendemos la obra redentora de la cruz del Calvario. No entendemos qué consiste la Semana Santa. No entendemos a la luz de la palabra, porque muchas veces entendemos lo que nos venden las redes sociales, lo que nos venden los medios de comunicación, pero no vamos a la palabra, que es lo que el Señor nos dice. Ya que aquí Marco nos habla que algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, pero también Lucas nos habla de hombres que custodiaban a Jesús, pero ellos también se burlaban de él y lo golpeaban. También encontramos cómo el Señor Jesús sufrió toda afrenta. ¿Pero por qué lo hizo? Porque lo hizo por amor a usted, por amor a mí, para demostrarnos que Él realmente nos ama a usted y a mí, que a pesar de que usted y yo lo hemos rechazado, Él sigue pensando, esperando que usted y yo vayamos a Él a pedirle perdón y volver a los pies de Jesús. En Isaías 52:15 dice: así se asombraron de Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esto sucederá con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se asombrarán cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, porque Él vendrá con juicio, y muchos se asombrarán y entenderán que debían haberlo conocido, haber aceptado a Jesús en el corazón. Pero ¿qué dice Juan 1:11? Dice que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Se le habla de Jesús a muchos, no lo reciben, pero si en el pueblo de Israel, en el pueblo de Jerusalén, no recibieron a Jesús, no lo recibieron. Por eso el Señor Jesús tuvo misericordia y se vino a los gentiles, a usted y a mí, para que lo conociéramos a Él, para que lo buscáramos a Él, para que entendiéramos el poder de la cruz, entendiéramos el proceso que Él vivió a través de la cruz del Calvario y pudiéramos entender por qué lo hizo todo por amor. Ningún hombre en esta tierra estaría dispuesto a hacerlo por amor a usted y por amor a mí, ya que el Señor lo hizo. Pero esta actitud hacia Jesús no ha cambiado, ya que muchos hoy en día buscan una cantidad enorme de personas en la cual desprecian y desechan a Jesús. Pero llegará el momento cuando esas personas se asombrarán por lo que nunca antes les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero ya será muy tarde. Ya será muy tarde para ellos. ¿Por qué? Porque les espera es la condenación eterna por haber rehusado abrir su corazón para recibir al Señor Jesús. Ya que Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios sobre él. Impactante cómo el Señor nos habla
que si usted y yo no creemos en el Hijo, vendrá la hija de Dios sobre usted y sobre mí. Le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo entendamos que todo lo hizo el Señor por amor a usted y a mí. Fue crucificado en la cruz del Calvario para que usted y yo lo conozcamos a Él y tengamos la vida eterna, podamos tener acceso al reino, a la eternidad con Cristo Jesús. A partir de hoy lo oro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.